Según los datos, entre el 40 y el 60% de los cubanos son católicos. Poco más, poco menos estaríamos hablando de que la mitad de los cubanos son católicos. Sin embargo, el catolicismo en Cuba ha muerto. ¿Es usted católica? Más o menos. ¿Qué significa más o menos? Te creo en Dios. Cree en Dios, pero bueno, no practica ninguna religión específica, ¿no? ¿De casualidad es usted católico? No. ¿De casualidad usted es católico? No. ¿De casualidad es usted católico? Santero. Ya ven, es que no conozco a ninguna persona católica, lo cual técnicamente debería ser muy poco probable. Durante toda mi vida he caminado frente a parroquias y capillas. Siempre me han parecido lugares fascinantes, pero tengo que confesar que desde afuera las envuelve el misterio, la oscuridad. Cuando miro hacia adentro, todo está vacío. Hoy no vamos a seguir pasando de largo. No quiero ver estas iglesias como otra construcción histórica inherente del paisaje, sin cuestionarme el hecho de que a mi alrededor el catolicismo no parece existir. Hoy vamos a entrar e intentar descubrir qué hay detrás de esas paredes. Y el mejor comienzo para resolver este misterio es precisamente aquí, en la Catedral de La Habana. Construida en el siglo XVIII, se convirtió en la principal iglesia del occidente del país y sede del arzobispo. Por si fuera poco, se encuentra en el corazón de la ciudad. Es una de las zonas más turísticas del centro histórico. Y hoy es día de misa, así que si tenemos una oportunidad de verla llena, es ahora. Y la verdad que cuando entré sobrecumplió mis expectativas en varios sentidos. Por una parte, la arquitectura de la catedral, lo bien conservada que se encuentra, los cuadros, esculturas, el altar con la Virgen María, las luminarias de lámparas colgantes, principalmente la que baja desde el centro, incluso que hubiese electricidad. Y sí, sé que suena raro, pero recuerden que estamos en Cuba. Por otra parte, había más personas de las que imaginé, en total unos 140 asistentes a la misa, y aunque predominaban las mujeres, no era una mayoría abrumadora, pues habían bastantes hombres. Al igual que esperé encontrar solo ancianos, pero había muchas personas jóvenes, incluso niños. Ojo, aún así la densidad poblacional de esta área es de 18.000 habitantes por kilómetros cuadrados, así que 140 personas serían tan solo en un kilómetro cuadrado menos del 1%. El ambiente fue solemne, guiado por el padre, quien ofreció unas palabras intercaladas de cantos y oraciones, a las que los asistentes respondían cuando se les indicaba. Llegó el momento de la Eucaristía, en el que las personas se formaron para recibir el sacramento, y le dio fin a la misa con una procesión de salida. Aunque muchos asistentes no se marcharon, sino que se quedaron conversando entre ellos por unos cuantos minutos hasta que apagaron las luces, y solo se quedaron unas pocas personas rezando. Ya al final llegó un grupo de turistas con su guía. Y si bien, dentro de lo que cabe, se ve todo bastante conservado, esta es la principal iglesia, pues en La Habana existen otras 58 parroquias y 76 capillas distribuidas por toda la ciudad. Así que vamos a dirigirnos a una parroquia de barrio que, aunque está a tan solo 2 kilómetros de aquí, en una de las áreas más pobladas de La Habana, sí que se sale bastante de lo que se puede considerar turístico. Hablamos de la parroquia San Judas Tadeo, construida en el siglo XIX, que mantiene un aspecto más modesto que la catedral, tanto en su mobiliario como en su construcción. La densidad poblacional de esta área es de unos 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual duplica a la cantidad de habitantes que viven alrededor de la catedral. Así que esperemos tener más suerte con la cantidad de católicos que asistan hoy a misa. Nada más entrar nos encontramos con la imagen de San Judas Tadeo, con las velas de quienes le piden que interceda por ello, ya que es el patrono de las causas imposibles. Y bueno, en Cuba todo es imposible. Creo que se nota la diferencia de iluminación con la catedral, así que está claro que no hay electricidad. La misa transcurrió con un tono bastante similar a la de la catedral, aunque sí me pareció que el padre fue un poco más cercano, menos protocolar a la hora de hablar. Que por cierto, el padre tiene un acento marcado de que es español. Eso sí, solo habían 36 personas, y recuerden que esta área es de las más pobladas de la ciudad, así que esto en 1 kilómetro cuadrado no representa prácticamente nada de la población, el 0.1% solamente. De las 36 personas, 25 eran mujeres y 30 tenían más de 55 años, o sea, esta es la realidad cuando te alejas de la catedral. Igualmente se realizó la Eucaristía y también la colecta en la que se recogió dinero. Cada quien daba lo que podía, pero tengan en cuenta que solo habían 36 personas, muchas mayores y de bajos recursos, por lo que muchas dieron 10 pesos, 20 pesos, en total no creo que llegaran ni a los 1.000 pesos cubanos. Al finalizar la misa, el padre se quitó la casulla, que se la dio el monaguillo, y la túnica, y se quedó en ropa de calle hablando con los asistentes. Se nota que es muy querido. Y a pesar de ser modesta y tener algunos detalles constructivos, la iglesia igual se veía bonita. Tenía sus lámparas antiguas y sus imágenes. Y dentro de lo que cabe estaba muy limpia, aunque entraban moscas desde el exterior. Y tristemente la poca cantidad de personas que asisten a misa contrasta con la gran cantidad de vecinos que se acercan a botar la basura a la iglesia, lo que ha afectado tanto a la estructura de la iglesia como sus funciones. Ejemplo de esto es que la iglesia ha tenido que cancelar una de sus entradas, pues la basura que no se recoge por día se acumula contra las paredes haciendo una montaña. Hoy por suerte no está tan crítica, pero los líquidos que desprende todo ese cúmulo de basura han desgastado las paredes y el suelo y logran hacerse un hueco para pasar hacia la iglesia, lo que termina con que se tengan que realizar misas en un ambiente infestado por el olor y la putrefacción,
o que directamente se tengan que cancelar. Por si fuera poco, cuando los vecinos deciden darle candela a ese cúmulo de basura, el fuego termina afectando a la propia iglesia, provocando incendios. Y esto no es 100% culpa de los vecinos que viven alrededor, pero justo el basurero lo tienen que hacer en la iglesia. Así que creo que esto sí lo que refleja es que la mayoría de estos vecinos no ven en la iglesia un lugar al que haya que respetar, mucho menos ven en ella un lugar sagrado. Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? El catolicismo llega a Cuba a fines del siglo XV e inicio del XVI junto a los conquistadores españoles. Se estableció como la religión oficial y exclusiva de la isla hasta ya avanzado el siglo XIX. La creación y dirección de escuelas y universidades fue una actividad que asumió casi por completo la Iglesia Católica, reforzándose como norma en Cuba. Sin embargo, a diferencia de lo que pasaba en otras regiones de América, la iglesia en Cuba era pobre. Los sacerdotes vivían en condiciones económicas difíciles y no tenían una gran influencia política. Y aunque el 95% de la población blanca y mestiza se encontraba bautizada, para la década de 1890 la asistencia regular a misa era de menos del 2%. A esto no le ayudó, al inicio de la República, que la Iglesia Católica como institución hubiese estado durante la Guerra de Independencia a favor de España. Sin embargo, la entrada regular de inmigrantes españoles y la alta estima que se le tenía a la educación católica hicieron que para 1920 la Iglesia se consolidara como una importante fuerza social. Mientras que para la década de 1940 incrementó su influencia política y su fortuna. Según encuestas de la época, para 1953 el 70% de los cubanos se consideraban católicos, aunque la asistencia regular a misa era menos del 5%. Así que el panorama real era que, aunque los cubanos no eran los practicantes más devotos, el catolicismo formaba parte de la identidad nacional. Pero con el triunfo de la Revolución de 1959, la ley de reforma agraria y las nacionalizaciones, la iglesia perdió tierras, colegios, hospitales y asilos, es decir, la mayoría de sus propiedades. Lo que, unido a la incompatibilidad de la religión con el marxismo-leninismo, llevaron a que se tensaran las relaciones entre la iglesia y el Estado, a tal punto que ya para 1961 se expulsarían a decenas de sacerdotes, muchos de los cuales eran españoles, y se les acusaba de falangistas y espías de Franco. A partir de ahí, la iglesia y aquellos que profesaran una religión serían marginados. El Estado cubano pasó a ser un Estado ateo, es decir, que se oponía directamente a la influencia de la iglesia en todos los aspectos de la vida pública y política, lo cual se oficializó en la Constitución de 1976. Todo esto llevó a que emigrasen hasta el 70% de los sacerdotes católicos, que los cubanos no se atreviesen a irle a la iglesia, e incluso que las nuevas generaciones no la viesen con buenos ojos. Durante 30 años, colocarle un arbolito de Navidad era un acto de contrarrevolución. Aún así, la iglesia no murió del todo, sino que hubo un mínimo de sacerdotes y creyentes que se mantuvieron fieles a pesar de las consecuencias que esto le traía. Por supuesto, para subsistir, trataron de mantener una narrativa que se acercara dentro de lo posible al marxismo y lograr un acercamiento con sectores del Estado. Con la caída de la Unión Soviética, Cuba perdía a su mayor aliado, lo que la obligó a cambiar algunas de sus políticas. Con la reforma constitucional de 1992, pasaba oficialmente de ser un Estado ateo a ser un Estado laico. Mientras que para 1998 ocurre la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba y se autoriza nuevamente a celebrar la Navidad. Esta apertura parecía dejar el camino libre para los cubanos para retornar con los brazos abiertos al catolicismo. Pero como sabemos, esto no ocurrió. ¿Qué fue lo que hizo entonces que el catolicismo no se recuperase? Pues luego de décadas marginado, el catolicismo no se encontró con la misma sociedad de la que se había separado. Cuba y los cubanos habían cambiado, y mucho. En esta nueva apertura, el catolicismo competía con otras religiones y no tenía ni los recursos, ni la influencia, ni la popularidad con lo que un día contó. Quizás por falta de recursos, quizás por falta de adaptación, las iglesias católicas están ahí, aparentemente quietas, inertes, esperando que un día decidas entrar. A diferencia de otras religiones que de una forma u otra llegan constantemente al barrio, a la cuadra, a la casa del vecino y finalmente a ti. Además, seamos realistas, la mayoría de los cubanos somos escandalosos, nos gusta hablar alto, cantar, bailar. Sin embargo, la misa católica pareciera ser lo contrario, estructurada, con rituales y oraciones que varían poco, con poca interacción, poco atractiva para nuevos miembros. Pero entonces, ¿de dónde sale que la mitad de los cubanos son católicos? Pues la culpa es de los bautizos. Muchos cubanos, a pesar de no profesar la religión católica e incluso sin creer plenamente en ella, deciden bautizar a sus hijos. Vaya, que no está de más tener esa precaución. Otros lo hacen por tradición, a lo que hay que sumarle que debido al sincretismo, otras religiones como la santería requieren para iniciarse que la persona sea católica. Así que el catolicismo lo sostiene hoy en Cuba mayormente un puñado de personas mayores, o va de la mano de otras religiones, siendo un catolicismo muy diferente. Así que sí, pareciera que hoy en Cuba el catolicismo ha muerto. Pero decirlo esto sería injusto para los más de 300 sacerdotes que en Cuba intentan acompañar espiritualmente a casi 9 millones de cubanos para la labor social que realiza la Iglesia Católica en condiciones tan difíciles como la de la Cuba de hoy, para apoyar en la medida de sus posibilidades a los más vulnerables, sean católicos o no. Ancianos, enfermos, madres y niños se benefician de la labor de la Iglesia, ya sea con cuidados, medicamentos o alimentos. Así
que más allá de cuántas personas se bautiza o van a misa, más allá de la grieta en el techo de la parroquia, mientras existan estas obras de sacrificio, predicando con el ejemplo, no puedo decir que en Cuba el catolicismo haya muerto.